Me es muy grato darles la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes en esta importantísima sesión sobre derecho a la ciudad, que gracias a la UNESCO, a la Oficina 2030 de la Presidencia de la República y a nuestro mayor aliado estratégico, SEDATU, vamos a iniciar el día de hoy. Es un programa muy interesante porque constará de 10 sesiones. Ha habido un arduo trabajo de los equipos, lo agradezco inmensamente, como la confianza del señor Frédéric Bacherón, del maestro Javier Garduño y de la maestra Gema Santana, y hemos estado trabajando largas horas para llegar a un calendario muy preciso, muy ordenado, muy lógico, concatenado, porque este tema, este derecho a la ciudad es un tema inmenso. Y es un concepto que surgió en el año del 68. Imagínense ustedes, ya llovió, pero del que se ha hablado muy poco. Quien lo ha retomado en este tiempo tan retador es UNESCO, por supuesto, y SEDATU, y también 2030. Por eso esos tres grandes actores, INAFED y Gobernación, tenemos que estar ahí. Porque como todas y todos ustedes saben, es lo que nos gusta, estar en los temas que debamos de brindar, de presentar, de difundir y sobre todo de trabajar para poner acciones concretas para lograr objetivos precisos. Vamos a tener, repito, una acción extraordinaria con UNESCO, con el señor Frédéric Bacherón, con 2030, con la señora Berenice Gervasi y con SEDATU, con el maestro Javier Garduño. Y le pido a Mir si nos presentas el mensaje de la señora secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero, que hubiese querido estar aquí, pero su intensísima agenda no se lo permitió, pero sí tuvo la inmensa generosidad de mandarnos un mensaje para ustedes y para nuestros grandes ponentes, y vamos a iniciar con él. Adelante, Mir, les agradecemos mucho a todas y todos, los invitamos a participar mucho. Somos un poco más de 250 compañeras y compañeros entre esta sala que siguen ingresando y la sala contigua. Muchas gracias a todas y todos. Adelante, Mir, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho gusto y afecto a Frédéric Bacherón, representante en México de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología. A Berenice Gervasi, coordinadora subnacional de la Agenda 2030 de la Oficina de la Presidencia de la República. Y a Javier Garduño, titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Asimismo, saludo a todas las autoridades federales, estatales y municipales que nos acompañan en esta sesión de los diálogos virtuales para conversar sobre el derecho a la ciudad. Un tema de suma importancia para toda la población. La ciudad es por excelencia un punto de encuentro entre culturas. Su complejidad económica, ambiental, política y social hace relevante plantearse la necesidad de una transformación estructural de la vida urbana. El derecho a la ciudad contiene una idea de igualdad y justicia, al buscar garantizar a todas y a todos las mismas oportunidades, los mismos servicios y, en general, otorgar las mismas comodidades y beneficios. La ciudad es un ente vivo que se construye cotidianamente con la participación y el compromiso civil. Además, es el lugar en donde se configuran las identidades de sus habitantes, sus espacios en constante cambio, siempre en las vías de la modernidad. Es el reflejo de la sociedad y se construye a través de cada uno de sus habitantes. Como gobierno, debemos asegurarnos que esta construcción sea con una perspectiva de inclusión, de justicia social y de sano desarrollo. En la actualidad, la ciudad está lejos de ser una experiencia igualitaria.
Por ello, es necesario visibilizar las desigualdades y considerarlas para diseñar estrategias que nos permitan atacar de raíz los grandes problemas estructurales que por muchos años han rezagado el pleno desarrollo de las y de los mexicanos, en especial de los que viven en situaciones de vulnerabilidad. Tenemos que hacer tangible lo dicho por la Organización de las Naciones Unidas en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que define este derecho como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado. Con este fin, es necesario hacer de las ciudades espacios abiertos y accesibles para todas las personas sin importar su condición social. Debemos fomentar espacios urbanos incluyentes en los que sea posible transitar y vivir sin que para ello sea determinante algún privilegio de clase. En nuestro país, la Ciudad de México es un buen ejemplo de vanguardia y progreso en el acceso a este derecho, no solo a nivel nacional, sino también internacional. En 1910, el gobierno del Distrito Federal suscribió la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad. Y después de años de trabajo, el derecho a la ciudad fue incluido en la Constitución Política de la Ciudad de México. Recuerdo perfectamente cómo se consignó este derecho constitucional porque estuve en la Asamblea Constituyente de la primera Constitución de la Ciudad de México. Al igual, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, concurrente para los 3 órdenes de gobierno, estableció este derecho, con el fin de garantizar a todos los habitantes el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos. No podemos dar por hecho los accesos equitativos, incluyentes y democráticos a la ciudad únicamente por lo que dicten las leyes, los tratados internacionales o simplemente los discursos. La verdadera equidad, la auténtica equidad requiere resultados tangibles. Esto es un reto social de dimensiones muy complejas, muy complicadas, que debe ser estudiado y trabajado con un enfoque transversal, de manera conjunta y coordinada entre todos los actores que son parte de las ciudades. Solo a través de una gran pluralidad de opiniones lograremos tener un verdadero entendimiento de la complejidad que enfrentamos y de las necesidades de sus habitantes. Debemos ponderar el bienestar, la sustentabilidad, la ecología y el desarrollo para lograr una auténtica y verdadera gobernanza equitativa que nos incluya a todos. Para abonar a este gran proyecto, les confirmo y les afirmo que desde la Secretaría de Gobernación estamos comprometidos con la construcción de este tipo de nueva gobernanza incluyente y democrática. En una palabra, de esta gobernanza equitativa. Por ello, impulsamos la discusión de temas
con el fin de capacitar a las y los servidores públicos y fortalecer la relación institucional entre los órdenes de gobierno, pero todo en el marco de la corresponsabilidad. La gobernabilidad de México no es solo un asunto exclusivo de una persona o de una sola instancia. Es, al igual que el derecho a la ciudad, un trabajo cotidiano que nos corresponde a todas y a todos. Muchas gracias. Gobierno de México. Muchísimas gracias a nuestra señora secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero, por este mensaje sensible, como siempre lo ha hecho en su extraordinaria carrera, en donde nos comparte su visión sobre este tema de derecho a la ciudad y todo lo que implica. Y hay muchos elementos en el mensaje, por supuesto, pero su servidor quisiera quedarme con uno, que es el que nos corresponde a todas y todos trabajar para que esto salga adelante, para que mejoremos y logremos los niveles y los estadios de equidad, de inclusión y de derecho a la ciudad en todos los órdenes que necesitamos. Muchas gracias de verdad, señora secretaria. Es un honor igualmente darle la voz al señor Frédéric Bacherón, alto representante de UNESCO en México y un amigo muy apreciado en Gobernación y en la FED. Querido Frédéric, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por tu generosidad y felicitar nuevamente por la organización de esta importante sesión sobre el derecho a la ciudad. Qué gusto escuchar a la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y sus palabras que ponen de relieve la importancia de ese derecho a veces poco conocido que necesitamos empujar conjuntamente. Quisiera saludar también a Berenice Gervasi León, coordinadora subnacional de la Agenda 2030. Estamos trabajando muy de cerca con la presidencia, especialmente estamos empujando el tema de los indicadores culturales junto con la Secretaría de Cultura y con todo el sistema. UNESCO está liderando este tema para demostrar cómo, especialmente en el marco de la ciudad, la cultura tiene un impacto, es un recurso que permite justamente un desarrollo sostenible. Quisiera también saludar a Javier Garduño Arredondo, titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de la SEDATU. Me acuerdo que hace menos de un mes firmamos la carta de intención entre el INAFED y la UNESCO, y me entusiasma que nos reencontramos aquí para iniciar justamente ese diálogo sobre el derecho a la ciudad. Uno se puede preguntar, lo escuchamos con tus palabras, Rafael, y con las palabras de la Secretaría de Gobernación, sobre la importancia que da México a ese derecho. Y es interesante analizar nuevamente qué abarca ese concepto. Intentaré darle una pequeña introducción. Para empezar, quisiera hacer referencia a ese filósofo y sociólogo francés, Henri Lefebvre, quien escribió hace 50 años, en 1968, el libro Le droit à la ville, lo cual nos dio la pauta para ese diálogo del día de hoy. Él decía que el derecho a la ciudad no puede concebirse como un simple derecho de visita o retorno hacia las ciudades tradicionales. Solo puede formularse como derecho a la vida urbana transformada y renovada. Ello supone una teoría integral de la ciudad y la sociedad urbana que utilice los recursos de la ciencia y del arte. Eso en 1968. Ver qué actualidad tiene esa definición y qué importante la tiene, especialmente cuando la analizamos en el marco de lo que vivimos hoy, en el marco de la pandemia. Si hubiéramos pensando un poco más al recurso de la ciencia antes de la pandemia, a lo mejor no estaríamos en esta situación hoy día. Entonces, el derecho a la ciudad tiene ese enfoque holístico para mejorar la calidad de la vida cotidiana en las ciudades.
no solamente pensar en el crecimiento económico, no solamente pensar en justamente lucrar, pero también pensar al bienestar de los ciudadanos. Y justamente hace más de 50 años, Lefebvre veía a la ciudad como una obra de arte, en constante reestructuración, como un espacio de encuentro, como lo decía justamente la doctora Olga Sánchez Cordero, un espacio de encuentro que genera posibilidades y oportunidades para la acción colectiva y requiere la participación colectiva. Cuando los individuos y los grupos están excluidos de una participación significativa en el acto colectivo y creativo, no se puede lograr resultados óptimos para la sociedad y sus alrededores. Es importante mencionar que la ciudad obviamente ha cambiado desde 1968, desde esta definición de Lefebvre du droit à la ville. Además, recordar que el año 1968 marcó un momento muy importante como de ruptura o de toma de conciencia, especialmente cuando el mundo estudiantes de todo el mundo se ha movilizado en la ciudad de París, en la ciudad de Praga, en la ciudad de Berlín, en Nueva York, pero también en México. Tenemos que acordarnos de esos acontecimientos de Tlatelolco que marcaron la historia del país y que todavía están en análisis y todavía están presentes y tienen todavía un impacto en la vida política, cultural, social del país. Esa movilización era una exigencia de un cambio, de una transformación profunda en la concepción de las relaciones sociales y la transformación de la ciudad en una sede de convulsión social y política. El filósofo Lefebvre fue sin duda influenciado por los movimientos sociopolíticos revolucionarios de su tiempo y particularmente por este movimiento estudiantil que yo mencionaba. La concepción original de Lefebvre del derecho a la ciudad debe entenderse en su contexto histórico particular. Sin embargo, su concepto aún puede aplicarse a la ciudad de hoy para promover la cohesión social, la diversidad cultural urbana, la solidaridad y la educación a la ciudadanía urbana, la gobernanza urbana democrática y el desarrollo urbano sostenible para todos los habitantes. Estos conceptos tienen una fuerza increíble en el contexto de la pandemia, porque el derecho a la ciudad se puede definir como un derecho de todos los habitantes presentes y futuros a ocupar, utilizar y producir ciudades justas, inclusivas, sostenibles, definidos como un bien común esencial para garantizar la calidad de vida. El derecho a la ciudad implica además responsabilidades sobre los gobiernos y las personas para reclamar, defender y promover ese derecho. Para ello consideramos importantes los siguientes componentes en el concepto amplio del derecho a la ciudad. El primero es seguramente una ciudad libre de discriminación por género, edad, estado de salud. Hemos visto que la pandemia agudizó ese tema de la discriminación, empeoró la situación de discriminación, tanto por ingresos, quién tiene derecho a la salud, quién tiene derecho a la vacuna, que va a ser el gran tema que se habla en todo el mundo. La nacionalidad, vemos que las fronteras se cierran, que hay limitaciones, en vez de abrir, el mundo se cierra nuevamente. Bueno, sin hablar de los temas de etnia, condición migratoria, orientación política, religiosa o orientación sexual. Todos esos temas están más que nunca de actualidad y todavía no están superados. La ciudad necesita enfrentar esa discriminación porque una sociedad que discrimina es una sociedad sin futuro. Segundo, una ciudad de ciudadanía inclusiva en que todos los habitantes, ya sean permanentes o transitorios, sean considerados como ciudadanos, que se le otorguen los mismos derechos a la mujer, a las personas que viven en pobreza, a las personas que viven con discapacidad, a las personas que viven con una situación de riesgo ambiental o los grupos étnicos, religiosos, la comunidad LGBT, los niños, los jóvenes, los adultos, los mayores.
las víctimas de violencia y los pueblos indígenas. Y tercero, una ciudad con mayor participación política en la definición, implementación, monitoreo y presupuestación de políticas urbanas. También un ordenamiento territorial para fortalecer la transparencia, la efectividad y la inclusión de la diversidad de habitantes y sus organizaciones. 4, una ciudad que cumpla sus funciones sociales. Podemos preguntarnos si nuestra ciudad está cumpliendo con su función social, es decir, que garantice el acceso equitativo de todos a la vivienda, a los bienes y servicios, a las oportunidades urbanas, en particular, otra vez, para las mujeres, los grupos marginados, una ciudad que prioriza el interés público definido de manera colectiva, asegurando un uso socialmente justo y ambientalmente equilibrado de los espacios urbanos y rurales. También, quinto, una ciudad con espacios públicos de calidad. Hemos visto que esa pérdida del sentido del espacio público, con los problemas de inseguridad, con los problemas de privatizaciones. Entonces, el espacio público de calidad que mejore las interacciones sociales y la participación política, que promueva las expresiones socioculturales y que abrace la diversidad y fomente la cohesión social. Es importante que la ciudad sea segura y que sea, un espacio donde todo el mundo puede circular y satisfacer sus necesidades. También la ciudad, sexto, de igualdad de género. Es importante insistir. Hemos visto cuando celebramos ayer ese día tan importante de lucha contra la violencia contra la mujer. En el mundo entero esa movilización, esa insoportable violencia que se hace contra la mujer todavía hoy. Parece que eran imágenes de otros tiempos, donde vemos que todavía la mujer es víctima de una violencia insoportable y que la pandemia no ha mejorado la situación. También hablar de la comunidad LGBT que todavía es víctima de esas violencias. Una ciudad que adopte todas las medidas adecuadas para asegurar el pleno desarrollo de la mujer, como una ciudadana al mismo nivel que el hombre. Una ciudad con diversidad cultural, que no tengamos miedo de la diversidad cultural. La diversidad cultural es un recurso increíble para superar y la diversidad cultural debería ser un recurso que realmente se ponga al servicio del desarrollo de la sociedad. Siempre hablamos, y lo repito constantemente, a veces los lugares de diversidad cultural y biológica son lugares de exclusión o lugares lo más pobres económicamente. Debemos revertir esa paradoja. Una ciudad con economías inclusivas que garantice el acceso en medios de vida seguros, trabajo decente para todos los habitantes, como hemos visto, la condición de los artistas, que fueron tal vez los que más se movilizaron durante la pandemia y que sin embargo viven en condiciones muy precarias, para dar un ejemplo, y muchos otros campos de la sociedad que necesita una mejora de sus condiciones de trabajo. Una ciudad como un sistema dentro del asentamiento ecosistema común que respeta los vínculos entre las zonas rurales y urbanas, que protege la diversidad biológica, los hábitats naturales y los ecosistemas. No hay oposición entre ciudad y pueblo, entre ciudad y región. Hay una conectividad que hay que trabajar. En muchas jurisdicciones, estos componentes, esos elementos, ya se están protegidos por las leyes nacionales, regionales y locales. Sin embargo, en combinación están en el origen de la conceptualización del derecho a la ciudad como derecho colectivo y difuso. La corresponsabilidad de gobiernos y ciudadanos es reclamar, defender y promover este derecho. En este marco es importante señalar el importante trabajo que se ha realizado en México cuando ya en el 2009 el gobierno de la Ciudad de México firmó la Carta por el Derecho a la Ciudad, así como la integración del derecho a la ciudad en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de México. Es un ejemplo de esa integración a nivel jurídico. Por lo tanto, el derecho a la ciudad es un nuevo paradigma que brinda un marco alternativo para repensar la ciudad y la urbanización. Estamos hablando mucho de la nueva normalidad,
pero ya estamos pensando, gracias a ese concepto desde 68 del derecho a la ciudad, a esta nueva normalidad. Ya lo teníamos pensado, ahora lo tenemos que implementar. Hay que cumplir de manera efectiva todos los derechos humanos acordados internacionalmente, los objetivos de la Agenda 2030 y los compromisos de la nueva agenda urbana basados en la comprensión de la ciudad como un lugar que se esfuerza por garantizar una vida digna y plena para todos los habitantes. El año 2007 marcó una divisoria de aguas para la humanidad. Por primera vez en la historia, más de la mitad de la población mundial vivía en zonas urbanas. Según los cálculos actuales de aquí en 2050, ese porcentaje podría ascender a 70%. Sin embargo, aunque solo ocupan el 2% de la superficie terrestre, las urbes consumen 60% de la energía mundial, liberan 75% de las emisiones de gas de efecto invernadero y producen el 70% de los desechos del planeta. En 2015, la comunidad internacional adoptó, como ustedes saben, la Agenda 2030, y esos objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas incluyen justamente un objetivo específico sobre la ciudad, el objetivo 11, para hacer que las ciudades sean seguras, inclusivas, resilientes, tan importante en el marco de la pandemia, y sostenibles. Asimismo, el marco de Sendai y la nueva agenda urbana colocan firmemente a la urbanización en la vanguardia de política de desarrollo internacional. Este reconocimiento va más allá de la simple urbanización como un fenómeno demográfico, sino es un proceso transformador capaz de impulsar muchos aspectos del desarrollo global. Las áreas urbanas son los hilos que conectan todos los objetivos de desarrollo sostenible y más de la mitad de las metas de esos objetivos tienen un componente urbano. Y por eso la importancia del trabajo de INAFED que confedera todas las ciudades de México. Es un espacio, una agora fundamental para implementar ese derecho a la ciudad. A menudo se dice que la batalla por alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible se ganará o perderá en las ciudades. Gracias a INAFED tenemos esa plataforma para ganar con las ciudades. Por lo tanto, las ciudades están bien posicionadas para tomar la iniciativa al abordar muchos de los desafíos globales actuales. Pero a veces no lo pueden hacer solas. Necesitan unirse a través de redes, a través de un apoyo mutuo entre ellas. Y qué bueno que la Federación crea ese espacio de colaboración entre ellas. Es importante que las ciudades reflexionen sobre el cambio climático conjuntamente, sobre el concepto de resiliencia, sobre el tema de degradación ambiental. Hace 2 horas yo estaba con la ciudad de Cozumel, trabajando con el alcalde de Cozumel sobre el tema de la preservación del medio ambiente en la isla de Cozumel. Obviamente la ciudad de Cozumel no lo puede resolver sola, necesita la colaboración de todas las otras ciudades, de todas las otras instancias gubernamentales para enfrentar ese fenómeno. La seguridad vial, la movilidad urbana, la gestión del tráfico, la desigualdad, etc. Asimismo, la nueva agenda urbana emitida en 2016 estipula que el derecho a la ciudad como un ideal de una ciudad para todos y se refiere a la igualdad en el uso, el disfruto de las ciudades y los asentamientos humanos, y buscando promover la inclusividad y garantizar que todos los habitantes, tanto de las generaciones presentes como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan crear ciudad y asentamientos urbanos justos, seguros, sanos, accesibles, resilientes, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida de todos. Quisiera hacer hincapié en la magnitud de estos problemas. La única vía hacia el porvenir es la creación de estas nuevas modalidades de pensamientos, esta nueva participación ciudadana y sobre todo la cooperación entre ellas. En nuestra opinión, desde la UNESCO, el paradigma del derecho a la ciudad puede apoyar en repensar el espacio y la vida urbana,
Eso significa enfatizar nuevos medios por la promoción y protección y defensa de los derechos humanos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos garantizados en los instrumentos internacionales. Y el derecho a una ciudad democrática, justa, equitativa y sostenible presupone el ejercicio pleno por parte de los habitantes de todos esos derechos, sin ninguna excepción. Y sabemos que a veces hemos olvidado algunos derechos humanos. No podemos separar esos derechos. El reporte global de monitoreo del Objetivo de Desarrollo 11 menciona claramente que todas sus metas e indicadores no deben examinarse de forma aislada. Están fundamentalmente integrados e interdependientes. Comprender mejor la gama de interacciones positivas y negativas entre ellos es clave para desbloquear todo su potencial. A veces pensamos que la complejidad es un problema. Debemos enfrentar esa complejidad, pero con este enfoque holístico, sin olvidar ningún aspecto, si no, no vamos a lograr esa sostenibilidad. Conectar el suelo con la vivienda, el transporte, la calidad del aire, el espacio público y la planificación participativa va a permitir desarrollar interacciones sinérgicas con resultados duraderos, y eso es la clave para asegurar el éxito del desarrollo urbano sostenible. Por lo tanto, la UNESCO, mediante su mandato muy amplio de educación, de ciencia, de cultura y de comunicación e información, ha trabajado para dar forma a las ciudades del futuro a través de la plataforma de ciudades de la UNESCO. Es una nueva iniciativa que permite abordar todos esos temas sin olvidar ninguno, sin dejar ningún tema atrás. Entonces, esto es fundamental, hablar de la creatividad con la red y del talento, de la red de ciudades creativas de la UNESCO, hablar de la educación con la red global de ciudades del aprendizaje, hablar de la lucha contra la discriminación con la Coalición Internacional de Ciudades Inclusivas y Sostenibles, hablar del patrimonio con el programa de ciudades de patrimonio mundial, hablar también de la especificidad de las megaciudades, como la Ciudad de México, con la Alianza de Megaciudades para el Agua, el Clima y el Programa de Reducción de Riesgo de Desastres y Resiliencia. UNESCO brinda una respuesta integral, holística, a los desafíos que enfrentan las ciudades y comunidades en la actualidad. Estamos muy contentos que en México contamos con muchas ciudades que activamente forman parte de una o más de estas redes de ciudades, y como oficina en México nos ponemos a su disposición para que más ciudades puedan integrarse en estas reglas globales para conjuntamente difundir el concepto del derecho a la ciudad y también abrir otros caminos, como otras alianzas, otras redes que no son necesariamente de la UNESCO, pero que colaboran con nosotros, como por ejemplo la red de ciudades turísticas que acaba de tener una reunión con nosotros y con quien queremos firmar un acuerdo. El turismo es también fundamental para salir de la crisis y permitir justamente esa recuperación frente a la pandemia. Bueno, ese mensaje quería compartir con ustedes, decir que estamos a su disposición y felicitamos nuevamente a INAFED por ser ese agora, esa plataforma extraordinaria de colaboración de todas las ciudades mexicanas. Muchas gracias. Estimado Frederick, de verdad tú sabes que valoramos a lo más alto y cuidaremos esta confianza y este trabajo que venimos haciendo contigo desde el año pasado y con la UNESCO. Es un placer escucharte porque presentas temas de inmensa complejidad con maestría, por tu experiencia, tu visión, tu capacidad y tu sensibilidad. Muchísimas gracias al alto comisionado de la UNESCO, el señor Frederick Bacherón, nuestro amigo, y sabes que iremos de la mano con SEDATU, con 2030 e INAFED con ustedes en todos estos cometidos. Y aquí tenemos a muchas de nuestras ciudades mexicanas y las demás las estaremos convocando a todas a la serie de acciones para el derecho a la ciudad. Extraordinario. Hay muchos comentarios, si me lo permites, Frederick Gis Márquez los va a leer al final, dará voz a otras personas que te quieren comentar, para continuar con Berenice Gervasi,
Es un honor darle la palabra a nuestra gran colega, además consejera en el Comité de Buenas Prácticas del INAFED, la maestra Berenice Gervasi, de Oficina 2030 de Presidencia. Bienvenida, Bere, a tu casa. Muchísimas gracias. Gracias también por la invitación a participar en este foro. Rafael Cortés, titular del INAFED, Javier Garduño, titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de la SEDATU, señor Frédéric Vacheron, representante del UNESCO en México. Es un honor compartir con ustedes este foro y enviarles de parte de la maestra Gema Santana Medina, directora de la Agenda 2030, un afectuoso saludo. Se ha convocado a la dirección de la Agenda 2030 para hablar de la relación que existe entre el desarrollo sostenible y el derecho a la ciudad. Empezaremos por hablar de la Agenda 2030. La siguiente, por favor. ¿Qué es la Agenda 2030? Es una hoja de ruta, la hoja de ruta más ambiciosa de la humanidad. Fue co-construida por 193 estados, miembros del sistema de las Naciones Unidas, y esto incluye a México. Consta con 17 objetivos, 169 metas y 231 indicadores globales de seguimiento. Impulsa el desarrollo sostenible desde una perspectiva integral que incluye a las personas, al planeta y a la prosperidad, con la premisa de no dejar a nadie atrás ni a ningún territorio atrás. La siguiente, por favor. Dentro de la Agenda 2030 existe, como ya lo dijo el señor Frédéric Vacheron, un objetivo de desarrollo que contiene metas específicas dirigidas a las ciudades. Este es el ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. Son 10 estas metas específicas. Las voy a delinear porque después las vamos a retomar. Estas 10 metas son acceso a viviendas y servicios básicos adecuados, acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles, urbanización inclusiva y sostenible, protección y salvaguarda del patrimonio cultural y natural, reducción del número de muertes causadas por desastres, reducción del impacto ambiental negativo de las ciudades, acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, creación de vínculos económicos, sociales y ambientales entre zonas urbanas, periurbanas y rurales, políticas públicas que promuevan el uso eficiente de los recursos, la mitigación y adaptación al cambio climático y la resiliencia ante los desastres en las ciudades y asentamientos humanos. Finalmente, apoyo a los países para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la relación que existe entre la Agenda 2030 y los derechos humanos? Cabe resaltar que la Agenda 2030 está explícitamente fundamentada en los derechos humanos. Los ODS pretenden que los derechos humanos sean una realidad para todas y todos. Por otra parte, la promesa de no dejar a nadie atrás refleja los principios de los derechos humanos fundamentales de no discriminación e igualdad. Un análisis del Instituto Danés de Derechos Humanos mostró que más del 90% de los objetivos de desarrollo sostenibles están vinculados a los derechos humanos y estándares laborales. Por lo tanto, la implementación de los ODS promueve los derechos humanos y viceversa. Hay que entenderlos como dos narrativas que se refuerzan mutuamente. Los ODS están respaldados por compromisos políticos de alto nivel y los derechos humanos son normas que en muchos de los casos son jurídicamente vinculantes. Por lo que los objetivos de desarrollo sostenible pueden verse hasta cierto punto como una forma de poner en práctica los compromisos de derechos humanos. La siguiente, por favor. Y retomamos nuestro ODS 11, este ya contiene 4 derechos humanos. Accesibilidad al transporte, instalaciones y servicios, derecho a participar en la vida cultural, derecho a una vivienda digna y protección ante desastres naturales. La siguiente, por favor. Sobre la relación que existe entre el derecho a la ciudad y la Agenda 2030, podríamos empezar dando la definición que nos brinda ONU Habitat, que difiere un poquito de las que ya se han dado. Y esta es: el derecho a la ciudad es el derecho de todas y todos, las y los habitantes, a habitar,
utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para la vida digna. Esto, en otras palabras, el derecho a la ciudad ya contiene 8 derechos básicos que son plenamente compatibles con la Agenda 2030. Ciudades libres de discriminación, este es el eje transversal de la Agenda 2030, de no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás. Ciudades con igualdad de género, recae plenamente en el ODS 5. Los 2 derechos de ciudades con ciudadanía inclusiva y ciudades participativas responden al ODS 16, en particular Meta 16.7, de garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. Ciudades de acceso equitativo a los servicios, está incluido en el ODS 11, como ya lo vimos. Ciudades con diversidad de las expresiones culturales, está también en el ODS 11 y es un derecho humano. Ciudades con economías diversas, compatible con el ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico. Y finalmente, creación de vínculos urbanos rurales, también está en el ODS 11. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante impulsar la Agenda 2030 y el derecho a la ciudad? En primer lugar, la Agenda 2030 debe ser localizada. Los ODS son globales, pero las respuestas son locales y por lo tanto deben ser hechas a la medida para responder a las realidades concretas de cada territorio. Por otra parte, el futuro es local. Como ya lo dijo el señor Frédéric Vacheron, más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas urbanas. En 2050 esta cifra habrá aumentado a 6.500 millones de personas, es decir, 2/3 de la humanidad van a vivir en ciudades. El mayor aumento se prevé en países del sur global, esto incluye México. Y esta proyección puede aumentar aún más si no se mitigan los efectos del cambio climático en esta década de acción, porque se van a generar migraciones desde zonas costeras y rurales hacia las ciudades debido al aumento del nivel de los océanos y el estrés hídrico. Este crecimiento poblacional implica una necesidad de fortalecimiento de las instituciones con perspectiva de no discriminación y de género, de manera a que permitan absorber la creciente población sin dejar de garantizar una participación inclusiva para no dejar a nadie atrás. Además, las ciudades ocupan solo el 3% de la tierra, como ya lo vimos, pero generan entre el 60 y el 80% del consumo de energía y al menos 70% de las emisiones de carbono. Impulsar energías de transporte limpios en ciudades, fortalecer la regulación de las emisiones y buscar soluciones basadas en la naturaleza nos va a permitir tener un gran impacto en la reducción de las emisiones con efecto de gas invernadero. Bien, el papel económico de las ciudades es muy importante. Generan alrededor del 80% del PIB global. Por lo que la implementación del ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico, sin dejar a un lado la importancia de este objetivo en los entornos rurales, empieza en las ciudades. El crecimiento de las ciudades se verá acompañado por un creciente estrés hídrico y por un aumento de las temperaturas. Hay que recordar que México ya es el segundo país en América Latina y el número 28 a nivel mundial con mayor estrés hídrico. Además, según un estudio del Centro de la Atmósfera del UNAM, el aumento previsto de las temperaturas en las ciudades puede oscilar entre 3 y 7 grados centígrados. Las ciudades pueden adaptarse a un aumento de 3 grados. Un aumento de 7 grados pone en riesgo la supervivencia humana en las ciudades. Por lo que tenemos que implementar desde ya soluciones basadas en la naturaleza, asegurar la suficiencia alimentaria de las ciudades, redefinir la relación urbano-rural, pensar en un manejo sostenible del agua y de los residuos sólidos e impulsar economías circulares. En esta década de acción y ante el cambio climático, la cultura, la educación, la comunicación y la movilización
desde un enfoque que garantice la diversidad de las expresiones culturales, se convierten en herramientas fundamentales para impulsar un nuevo enfoque de ciudadanía mundial que logre generar acciones dirigidas hacia la sostenibilidad e impulsar la perspectiva de género y no discriminación. Siguiente, por favor. Para concluir, cabe poner énfasis que el cambio climático no es algo que va a suceder en un futuro lejano. Yo creo que no se ha podido transmitir de manera efectiva que ya está aquí y ya empezó. Al día de hoy ya se alcanzaron 8 de los 14 puntos de no retorno establecidos por la comunidad científica internacional. Por eso las Naciones Unidas ha señalado que esta es la década de acción. Hay que entender claramente la responsabilidad que tenemos en nuestras manos el día de hoy, sea desde las instituciones, la academia, el sector privado, la sociedad civil organizada o los hogares. Las acciones que tomemos en los próximos 10 años van a determinar la supervivencia y la calidad de vida de presentes y futuras generaciones. La siguiente, sí, ahí estamos bien. No, la de antes. Desde la dirección de la Agenda 2030 hemos determinado 4 ejes de acción, 7 metas aceleradoras y 11 iniciativas que impulsaremos en el 2021. También seguiremos fortaleciendo la localización de la Agenda 2030, definiendo un modelo de aceleración con impacto local y trabajando de la mano con comunidades indígenas en un modelo de desarrollo económico alternativo, sostenible, con pertinencia cultural y que salvaguarde el patrimonio biocultural. En este sentido, apoyamos esta iniciativa del derecho a la ciudad que surge del convenio entre INAFED y la Oficina de la UNESCO en México. Creemos firmemente que toda acción empieza desde la posibilidad de poder imaginarnos diferentes, de entender que lo que nos rodea es una construcción social, y así como se construyó, se puede deconstruir y volver a armar. Debemos creer en nuestro potencial como agentes de cambio. Esperamos que esta serie de 10 seminarios puedan ampliar el entendimiento de los retos que enfrentamos como humanidad, la relevancia de la Agenda 2030 como hoja de ruta que nos va a permitir reinventarnos de una manera más sostenible sin dejar a nadie atrás, y la importancia del derecho a la ciudad, que pone a los derechos humanos al centro de la implementación de esta agenda global en las ciudades en beneficio de presentes y futuras generaciones. La siguiente, por favor. Y ahora sí, pues muchísimas gracias por su atención y estoy abierta a cualquier pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Berenice Gervasi. Extraordinaria presentación, Berenice, como siempre. Realmente creo que vamos en un hilo conductor increíblemente interesante, que es la gran visión integral de UNESCO, con todos los factores de este derecho a la ciudad, la hoja de ruta internacional más importante para los países y para nuestro país, México, la 2030, y la invitación reiterada a las acciones que en todos los órdenes de gobierno tenemos que hacer para favorecer este derecho a la ciudad y ahora todo lo que señalaste de cambio climático, donde ya estamos en una situación urgente, sin exagerar, pero creemos que vienen cambios relevantes a nivel internacional. Ahorita nos está comentando aquí Rafa Castillo en el chat y él lo comentará al final, pero seguimos. Es un honor darle la voz a nuestro gran amigo, extraordinario colega, el titular de Planeación y Vinculación Institucional de SEDATU, el maestro Javier Garduño. Javi, bienvenido a tu casa, muchísimas gracias, y reconocer la política y el gran plan estratégico y las acciones de todos los días y todas las semanas de SEDATU en todo territorio nacional, con sensibilidad, con pulcritud y con atingencia. Javi, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafa, a ti y a todo tu equipo por esta excelente relación que hemos generado. En cuanto tú me comentaste el tema de tenemos que hacer algo por el derecho a la ciudad, me comentaste lo que estaba haciendo UNESCO sobre esta agenda, y dije, nos tenemos que sumar, tenemos que ayudar a ir conduciendo esta conversación y realmente poniendo el granito de arena sobre un tema sumamente complejo como es llevar a la práctica y garantizar un derecho colectivo que, como bien decía Federic, también es un derecho un tanto difuso.
pero finalmente lo que estaremos trabajando en esta serie de conversaciones que ya estamos planeando para lo que resta de este año y también el 2021, yo creo que empieza a acuerpar y a dar estrategia a ese conjunto de conceptos y a esa hoja de ruta que, como bien sabemos, es la Agenda 2030. Entonces, creo que estamos en la mejor disposición de ir trabajando de manera muy coordinada este tema para ir realmente analizando, haciendo una pequeña introducción, como es la sesión de este día, qué es el derecho a la ciudad, qué implicaciones tiene, y a partir de ahí ir avanzando en su conceptualización, pero también en su implementación, porque eso es lo que nos permitirá realmente transformar la vida de la gente. Les presento de una manera muy sintética en los 5 temas que yo voy a dar cuenta en esta presentación. Empezaré con un antecedente y un contexto que me parece fundamental para enmarcar la discusión del derecho a la ciudad. El segundo tema, plantearé estas, digamos, 2 referencias conceptuales y teóricas acerca del derecho a la ciudad. Una de manera muy específica, retomando la tradición de Henry Lefebvre, pero también llevada un poquito más lejos con David Harvey, que es el derecho a la ciudad y su conceptualización como una transformación social, y la segunda, que es una conceptualización un poco más pragmática de cómo es el derecho a la ciudad y cómo podemos lograr una implementación gradual. Como cuarto punto, estaré haciendo el vínculo del derecho a la ciudad con el programa de mejoramiento urbano, que como bien saben es uno de nuestros principales programas presupuestarios y es un elemento que estamos realmente llevando a la práctica sobre la serie de intervenciones que estamos haciendo en varias ciudades del país. Y finalmente, esbozaré algunos, digamos, componentes de cómo ver el derecho a la ciudad siempre con la lupa de la política fiscal. Esta es una discusión un tanto, digamos, incipiente en el país y creo que vale la pena ir apuntando en esa dirección porque yo creo que la política fiscal es un elemento fundamental para llevar a la práctica algo como es un derecho colectivo y sobre todo poder garantizarlo siendo nosotros funcionarios públicos. Entonces, inicio con esta especie de enmarque de la discusión, ¿no? Las ciudades son también una dualidad y esa dualidad es muy importante tomarla en cuenta porque así como las ciudades son los principales lugares en donde sucede la innovación, la competencia, la productividad, la generación de empleos y el desarrollo económico, también es cierto que es en las ciudades en donde estamos viendo de la manera más cruda los problemas de inequidad, precariedad, pobreza y desigualdad. Entonces, sí están sucediendo ciertas cosas, pero muchas personas se están quedando atrás en estas zonas urbanas para poder beneficiarse y realmente ser, digamos, repartidas de manera equitativa las cargas y los beneficios de la urbanización. Entonces, esta dualidad, lo señalo así, es un desafío para la acción pública, sobre todo en contextos de sociedades desiguales como la sociedad mexicana y también con pocas capacidades institucionales, como es finalmente lo que está sucediendo en nuestro país y de lo cual estamos trabajando de manera muy coordinada con INAFED para que creemos y desarrollemos estas capacidades a nivel local. Paso entonces a esta, digamos, conceptualización que inicia así con este Henry Lefebvre, por ahí por finales de la década de los 60, pero que es de David Harvey, que empieza también a avanzar en esta concepción del derecho a la ciudad, y de manera muy importante como un ejercicio de un poder colectivo. Y esto es muy relevante porque el derecho colectivo implica un ejercicio de poder y el ejercicio de poder también inicia con un reconocimiento de lo inequitativo que está dividido este poder y que finalmente han sido unas minorías las que han tomado decisiones a nombre de la colectividad y por la colectividad y que están perpetuando estas grandes desigualdades. Entonces, de esta forma podemos entender el derecho a la ciudad como un ejercicio de un poder colectivo que pretende transformar las relaciones sociales. Y esa transformación creo que hace mucho eco con lo que estamos haciendo en esta administración, realmente haciendo una transformación de las relaciones sociales, políticas y económicas que habían prevalecido en un periodo relativamente amplio de más de 30 años, en donde se había favorecido una sola manera de entender la economía, la política y la sociedad y, insisto, generando mucha desigualdad, generando mucha, digamos, inconformidad que se ve reflejado en una tensión que vemos también hoy día a día
en una sociedad, sí, polarizada, pero que está buscando soluciones frente a estas opciones de desigualdad que siguen persistiendo. Entonces, el ejercicio de un poder colectivo que pretende transformar las relaciones sociales, pues va a también cuestionar pues, los fundamentos básicos sobre los cuales está estructurado el acuerdo social, ¿no? Y es ahí en donde vemos que bajo esta perspectiva más de David Harvey del ejercicio de un poder colectivo para transformar relaciones sociales, pues es también un transformar, pues cómo se están repartiendo las cargas y los beneficios de esta urbanización en donde muchas personas se están quedando fuera y muchas personas se están quedando atrás y lo vemos en las condiciones de segregación socioespacial que persisten en ciudades y sobre todo en grandes ciudades como es la Ciudad de México. Y ahora pasamos a una concepción un tanto más gradualista, más vinculada a la administración pública, y es otra corriente y otra forma de pensar, no tan estructural, pero sí de identificar dónde son, digamos, los componentes que se pueden ir trabajando desde el punto de vista de los presupuestos, de los instrumentos jurídicos, de las normas, leyes y prácticas que van, digamos, haciendo un corpus para la acción pública. Esta otra corriente, digamos, es un constructo, el derecho a la ciudad es un constructo factible y deseable desde lo normativo hasta lo programático. Es decir, podemos alinear leyes, podemos alinear normas, podemos alinear presupuestos para abonar en esa visión que nos permita construir este derecho a la ciudad mediante una concepción de un derecho colectivo. Incluso ya la comentaba la secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero, que en la Ciudad de México hemos visto muchos avances en esta concepción, digamos, pragmática y programática y normativa. La Ciudad de México fue la primera, digamos, entidad federativa que establece también el derecho a la ciudad desde la Constitución. Y la Constitución de la Ciudad de México, tal cual dice, que garantiza el derecho a la ciudad, el cual consiste en el uso y usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. Ya lo señalaba también Frederick en su exposición, digamos, todos los elementos que se tienen que contemplar. Y el derecho a la ciudad, en este caso, es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de otros derechos humanos. Entonces, es un derecho colectivo que habilita muchos otros derechos. Ya también lo comentaron hace algunos minutos de cómo esto se vincula con la Agenda 2030 y cómo la Agenda 2030 finalmente hace eco en toda la concepción amplia de los derechos humanos. Entonces, también reconociendo, uno, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegurar la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía. Entonces, vemos que con esta concepción se abren muchas vías para cómo podemos participar y cómo podemos garantizar este derecho. Puede ser mediante la participación, puede ser mediante la provisión de bienes públicos, infraestructuras, equipamientos, servicios. Todo eso son, digamos, elementos que permiten habilitar y implementar una concepción así tan genérica como puede ser el derecho a la ciudad. Ahora paso al tercer tema. ¿Qué estamos haciendo en la Secretaría para llevar a la práctica esta concepción, sí transformadora, pero sí programática, presupuestal y vinculada a una de nuestras principales herramientas de política pública, que es el Programa de Mejoramiento Urbano? Como saben, el Programa de Mejoramiento Urbano se rige bajo la guía del derecho a la ciudad. Incluso dentro de sus propias reglas de operación se define lo que es el derecho a la ciudad. Se establece como una de las problemáticas de la intervención pública que estamos haciendo, el derecho a la ciudad como un habilitador para poder contribuir a la disminución de problemas de movilidad y conectividad, de carencia de espacios públicos, de localidades urbanas en donde no se vive con certeza jurídica sobre el patrimonio y sobre todo para contribuir a mejorar el acceso y ejercicio a este derecho mediante la implementación de proyectos de infraestructura y de inversión. De esta manera, la apuesta de la Secretaría es por una nueva política de infraestructura social, teniendo como objetivo obra pública de buena calidad, con diseño acorde a las necesidades de la región y además siempre actuando en y para lo local. Aquí pueden ver una foto que es ya una intervención que finalizamos con recursos de 2019, en donde estamos generando espacios no solamente pertinentes en su aspecto territorial,
en su aspecto regional y climático, sino que estamos haciéndolo de la manera, digamos, más oportuna, acercándonos con las comunidades y buscando un cambio en la manera en la que estas personas viven y conviven con estos espacios. Son personas y comunidades que nunca habían vivido y visto obra pública de esta calidad, y ese es finalmente el sello que estamos imprimiendo en este programa para llegar a este tipo de espacios, en donde los niños jueguen sin preocupaciones, en donde tengan espacios adecuados, en donde la gente tenga dónde convivir, en donde las jóvenes tengan espacios de recreación, de actividades deportivas y culturales. De esa manera estamos transformando la vida pública de la gente con esta nueva política de infraestructura social. Y así, por su potencial para elevar la calidad de vida de las personas, invertimos en territorios olvidados, que nadie había volteado a ver, en donde había condiciones de rezago, de desigualdad, de inequidad, de violencia, de inseguridad, y estamos interviniendo ahí y estamos realmente cambiando la forma en la cual estas personas ven y conviven con sus espacios públicos. Y de esa manera también estamos afianzando los lazos que definen el tejido social de nuestras ciudades. Esta es nuestra principal contribución a este histórico proceso que es la Cuarta Transformación desde el espacio público. Y les presento un esquema, digamos, de cómo vamos construyendo esta visión para llegar a estas obras que, insisto, tienen una calidad de arquitectura y de obra que no se había visto en muchos años, y es retomar la función pública que tiene una obra de calidad para que la gente se sienta apelada por sus espacios, que los pueda cuidar y que se los pueda apropiar para ser los verdaderos elementos de transformación social. Y aquí lo vemos cómo lo hacemos. Nos acercamos con las comunidades, llevamos a cabo todo un proceso de participación comunitaria en la definición del diagnóstico y en la definición de las propuestas del tipo de espacio que quieren y necesitan las personas en estas colonias con altos índices de rezago social. Y a partir de ahí, también hacemos un diagnóstico y una cartera de proyectos mediante un programa territorial y operativo, que es un instrumento de planeación que estamos utilizando para decir qué es lo que está fallando en términos territoriales en estas zonas, cuáles son las necesidades de la gente y cómo podemos privilegiar el bienestar social, económico y ambiental, siempre bajo el precepto del derecho a la ciudad. A partir de esta participación comunitaria, de un esquema de análisis territorial, llegamos a esta propuesta consensuada de un plan comunitario de actuación. Le decimos a la gente, ya hicimos un proceso de participación, ya hicimos un análisis territorial, ahora necesitamos tu validación para que esas propuestas de proyectos de inversión finalmente correspondan a sus necesidades, a sus intereses. Entonces, definimos acciones, estructuramos operativamente los espacios, consideramos los aspectos ambientales y definimos equipamientos, infraestructuras mediante este análisis territorial que nos lleva una acción y participación comunitaria. Pueden ver 3 bellos ejemplos, obras ya entregadas, sobre todo en la zona fronteriza con los Estados Unidos. Son obras que realmente están transformando la forma en la que la gente convive y vive estos espacios. Vemos estos 3 grandes proyectos de inversión, son en su mayoría espacios multipropósitos, son espacios que fomentan la actividad deportiva, como pueden ver canchas, espacios deportivos, pero también hay espacios para actividades culturales, para actividades de cuidado para las mujeres. Entonces son proyectos realmente integrales que tienen este objetivo, tienen esta visión, forman parte de este proceso y abonan en ese ejercicio pleno del derecho a la ciudad. Y ya voy a mi último tema, que es esta discusión que yo sí quisiera, aunque sea introducir, porque es una discusión un tanto compleja, pero no por ello la vamos a dejar detrás. Creo que tendremos varios espacios para discutir esta perspectiva de cómo el derecho a la ciudad está muy vinculado a la política fiscal. ¿Por qué? Porque la tributación es esencial para garantizar el acceso a bienes y servicios públicos, para luchar contra la discriminación y lograr la igualdad sustantiva, así como para fomentar la gobernabilidad y la rendición de cuentas entre el Estado y la sociedad. ¿Por qué esta discusión es muy pertinente? Porque hemos visto que hoy en día se da una discusión acerca de qué tan pertinente es continuar con la forma en la que ha estado, digamos, conformado y desarrollado el esquema de coordinación fiscal, ¿no? Y empezamos a ver entidades federativas que dicen, queremos una nueva manera de repartir cómo se está asignando el presupuesto público de la federación hacia lo local.
pero eso es una discusión un tanto parcial de la visión tan amplia que tenemos que tener sobre la política fiscal, de cómo, como principal punto, necesitamos financiar los derechos. No solamente es establecerlos en una carta magna, establecerlos en la Constitución y decir, ya somos muy progres, ya logramos que el derecho esté consagrado en nuestros máximos instrumentos jurídicos. Eso es solo el inicio y la cúspide de esta discusión. A partir de ahí hay que ir aterrizándolo en presupuestos públicos. Y ahí tenemos que decir que financiar los derechos es realmente cuestionarnos si administraciones locales, municipales, estatales, federales, cuentan con los recursos suficientes. Y si no tienen los recursos suficientes, habrá menos posibilidad de financiar adecuadamente servicios, programas sociales que necesita la población, y esto afecta particularmente a las personas en condición de pobreza o en situación de discriminación, pues ellas, al no poder acceder a servicios públicos, ni a privados, dependen particularmente de los servicios que el Estado sea capaz de proporcionar. Entonces, es una discusión que me parece muy relevante. No solo es cómo podemos consagrar y entender el derecho a la ciudad, sino cómo lo vamos a garantizar mediante la movilización de los máximos recursos disponibles al alcance de las entidades locales y federales para poder realmente hacer de este derecho una realidad. Un segundo tema que me parece muy importante señalar: el gasto público es muchas veces regresivo, y en lugar de abonar a estos procesos de acceso y garantía de derechos, sobre todo para que participen todas y todas, principalmente quien está en una situación de mayor vulnerabilidad, vemos que sucede lo contrario, o que ha sucedido lo contrario. Ya lo decía también Frederick, muchas veces las inversiones, en lugar de darse en las zonas que más lo necesitan, se dan en las zonas de por sí ya privilegiadas, donde ya hay equipamientos, donde ya hay servicios. Eso es una forma muy inequitativa y muy regresiva de destinar el recurso público, y es algo que estamos haciendo de manera particularmente intensa nosotros con este programa de mejoramiento urbano. No estamos llegando a las zonas consolidadas, a las zonas urbanas con acceso a servicios y satisfactores urbanos. Estamos llegando a las zonas que habían sido olvidadas históricamente y que han tenido muchos procesos de informalidad. Por ejemplo, yo les doy ahí un dato. Es un tema que llevamos ya tiempo señalándolo, las personas que nos hemos dedicado a estos temas, sobre todo en la agenda que, como saben, ahorita está, digamos, tomando mucha presencia en la agenda pública, que es los temas de movilidad. Ya se logró llevar a la Constitución el derecho a la movilidad, y tendremos esa misma discusión. Y ahora, ¿cómo implementamos y cómo garantizamos ese derecho? Y ahí les doy un dato. En las zonas urbanas se destina más del 70% de los presupuestos públicos para promover infraestructura vial, destinada principalmente para la circulación de vehículos privados, y menos del 30% termina en proyectos para fomentar modos de movilidad no motorizada o públicos. Es decir, estamos haciendo que el gasto público amplíe más las brechas que hoy en día tenemos, y no se está convirtiendo finalmente en una herramienta para esta garantía de derechos, para que todos participen y para que generemos las condiciones para que las personas menos beneficiadas de los beneficios de la urbanización finalmente accedan a estos satisfactores. Entonces, estos componentes de la regresividad del gasto público creo que los tenemos que seguir considerando. Insisto, en un contexto en el que esta discusión es muy álgida. Hemos visto muchos comentarios. El Fondo Metropolitano, ¿cómo es posible que se haya eliminado el Fondo Metropolitano? Era una de las principales herramientas para que los gobiernos locales financiaran obras y servicios. Es cierto, necesitamos fomentar otros mecanismos de financiamiento, pero les quiero decir que el Fondo Metropolitano, así como destinaba recursos para este tipo de obras, se destinaba en su gran mayoría para esas obras de infraestructura, que no son las que queremos. Sí, ¿no? Habrá un porcentaje de la población que sí utilice el auto, pero es una minoría, y no estamos transformando las condiciones sobre las cuales la gran mayoría se desplaza en las ciudades. Y si esa herramienta no nos estaba generando ese objetivo final, creo que estamos en muy buen tiempo de replantear los mecanismos de financiamiento que tenemos disponibles, y los futuros y los que tendremos, para movilizar una mayor cantidad de recursos a esta garantía de un derecho colectivo. Y termino con un digamos, tema que me parece también estructural sobre esta discusión del derecho a la ciudad. La tributación es una política pública, y esa política pública la vemos prácticamente ausente a nivel local. Hace unas semanas también organizaba el INAFED esta discusión que me parece muy pertinente con la Secretaría de Hacienda: cómo podemos favorecer y fomentar una mayor
recaudación local, que las haciendas municipales tengan los recursos. Es el impuesto predial. No hay otra vía más progresiva, ¿no? Porque el impuesto predial finalmente lo que hace es tasar y hacer que paguen quienes tienen más recursos y quienes tienen una propiedad de mayor tamaño o valuada, digamos, en mayores términos económicos. Entonces, este tipo de tributo, como es el impuesto predial, es una pieza fundamental para financiar el gasto a nivel local y, desafortunadamente, en México se encuentra pero muy lejos de ser el principal ingreso para las ciudades mexicanas. Solo para darles un dato, no solamente estamos muy por debajo del promedio de países como los que están en la OCDE, estamos muy por debajo del promedio de países latinoamericanos. Estamos al menos un punto porcentual PIB por abajo del promedio latinoamericano en recaudación de impuesto predial. Países como El Salvador, Honduras, Nicaragua recaudan más predial que México, y eso es increíble. No podemos realmente garantizar un derecho colectivo como el derecho a la ciudad que habilita otros derechos si no empezamos a poner foco en este tipo de tributación local, como es el impuesto predial, que tendría que ser el principal instrumento y herramienta para movilizar recursos para la garantía de este derecho. Y este es uno de muchos más. Hay otros temas que sonarán quizás ya a lo que están haciendo en ciudades como Londres, Oslo y tal, como puede ser la tarificación vial, pero es otro instrumento de política fiscal que finalmente está controlando una externalidad, ¿no? Que podamos realmente tributar a los que están haciendo una externalidad negativa porque ocupan más espacio, contaminan, provocan accidentes o incidentes viales como son los vehículos privados, y que ese es el mecanismo para, digamos, controlar estas externalidades y fomentar otros modos de transporte. Entonces, insisto, y con esto cierro, la política fiscal no hay que olvidarla cuando hablamos de derecho a la ciudad, porque es el mecanismo más relevante que tenemos para la movilización de recursos, de tal forma que permitan esa garantía de un derecho, para que ese derecho no solamente esté consagrado en instrumentos internacionales, sino que realmente se convierta en una transformación estructural y estructurante de las condiciones que están viviendo las personas en nuestras ciudades. Con esto me despido. Esta es una discusión sin duda inicial, y sabremos que con esta serie de seminarios que tendremos con UNESCO y con INAFED ahondaremos un poco más en los temas y avanzaremos en esta garantía de derechos para que no se quede nadie fuera y no se quede nadie atrás en nuestras grandes ciudades. Muchas gracias, que tengan buen día. Extraordinario, extraordinario como siempre el maestro Javier Garduño. Javi, hemos tenido 3 extraordinarias presentaciones con Frédéric Bacheron, Berenice Gervasi y contigo, y la verdad, comentando ahora todo esto que tú nos pones de esa manera también, temas complejos con esa claridad que te caracteriza por tu capacidad, tu experiencia, tu visión, quiero reconocer 2 cosas aquí. Una, el trabajo inédito, histórico, que viene realizando en nombre del Estado mexicano la Secretaría de Desarrollo Urbano, Agrario y Territorial, SEDATU. Es algo que no se había visto hace más de 30 años. Yo lo sé porque estoy con ustedes gracias a su confianza. Hace 2 años vamos juntos día a día, pero es inédito, inédito. Y nos mostraste 3 ejemplos, como hay muchos ejemplos de aplicación transparente, puntual, sensible, social, en donde más se necesita, en todo el país. Es algo extraordinario. De verdad, ¿eh? Nos quitamos el sombrero y estamos con ustedes en todo, Javi. De verdad, tú lo sabes. Gracias. Y el segundo punto es esto de lo fiscal. También buscamos nosotros desde el primer día, hace 2 años, a nuestras colegas de la Secretaría de Hacienda, y tú lo sabes, lo mencionaste, Javier Garduño. Vamos de la mano con UCEF y con INDETEC como nunca aquí en INAFED, junto con SEDATU, por supuesto. ¿Para qué? Para invitar a todos nuestros municipios, todas nuestras presidentas y presidentes municipales, a lo que tú señalaste, Javi. Tienen que pensar que ya no hay recursos, ya estamos en en otro modelo, el modelo de la responsabilidad. Si yo soy presidenta o presidente, mi obligación es incrementar mis recursos propios con las potestades tributarias que me da la ley. Es difícil y quita votos, pero es lo obligado, lo pertinente y lo políticamente correcto. Al final, tenemos ejemplos
de presidentes municipales que con un esfuerzo muy grande han hecho modernización de catastros, que ahí también SEDATU ha hecho un esfuerzo inmenso, porque viene una nueva ley general de catastros y registros públicos, y nos invitó a las 10 sesiones en todo el país, y ahí estuvimos en todas con SEDATU. Es un esfuerzo también inédito, porque tenemos un promedio de rezago catastral de 10 años. No puede ser. Este es un gran país, es nuestra nación. Tenemos que estar a la par. Y digamos, ya no me quiero extender, pero en lo fiscal es un componente central. Y la invitación ha sido, y por eso hemos hecho muchas sesiones presenciales el año pasado y virtuales este año, sobre cómo ayudarles la Secretaría de Hacienda y las autoridades, SUSEF, IDETEC e INAFED, para que sepan recaudar más y mejor y ello les fortalezca. El que ha querido lo está haciendo y todavía hay algunos ayuntamientos indecisos. De verdad, ojalá todos se convenzan. Y como tú dices, Javier, vamos a incluir ese, ya está, pero me gustaría sentarme mucho contigo. Tenemos una reunión con el maestro Garduño, generoso como siempre, el próximo martes, precisamente con el equipo de SEDATU y el equipo de INAFED para revisar lo que hemos hecho, qué vamos a seguir haciendo, qué tenemos que modificar para ustedes, para ustedes. Eso tampoco nunca había pasado. Pero bueno, este no es mi foro, es foro de UNESCO, de 2030 y de SEDATU para todas y todos ustedes. Extraordinaria sesión. Un aplauso, Frederick, un aplauso, Berenice, un aplauso, Javier, y a todas y todos ustedes. Te pido, Gis, que como siempre, con esa conducción magistral que tú haces, leas los comentarios, que hay muchísimos, y le brindes la voz a 2 o 3 personas que nos están haciendo el favor de querer comentar, y terminaremos en 5 minutos. Vamos a hacer una memoria para todos ustedes, vamos a hacer una relatoría para todos ustedes, y seguimos. Ahí está el programa. Hemos dedicado horas, gracias a UNESCO, gracias a SEDATU y a 2030, para tener un programa que ya está listo para ustedes. Cada mes vamos a estar en este tema. Ahora, lo importante es que ustedes, como sabemos y confiamos lo harán, asuman y digan qué acción tengo que hacer. ¿Cuál es mi plan? 3 acciones, 5 acciones, 7 acciones. Ahí estará SEDATU, ahí estará la INAFED, ahí estará 2030. Pero son los municipios los que tienen que asumir el plan práctico y ejecutarlo. Adelante, Gis, por favor. Gracias, Aarón. Claro que sí, coordinador, con mucho gusto. Y antes de darle el uso de la voz al maestro Miguel Gaspar, vocal de Sedemun Sonora, si me permiten dar lectura a algunos de los muchos comentarios. Realmente en esta sesión tenemos demasiados comentarios en el chat. Voy a dar lectura, por ejemplo, al comentario que nos deja Verónica Castillo y nos cuenta: aquí en Tabasco, en 2014, reformamos el artículo 4 constitucional de acuerdo a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, quedando de la siguiente manera: toda persona tiene derecho a una vivienda, al agua, a la ciudad. Nos comenta Nidia Vera: el derecho a la ciudad es un derecho al que tenemos todas las personas, ya que en él converge el ejercicio de muchos derechos. En el caso de Tabasco es importante que se nos garantice ese derecho. Felicidades, señor Frederick, muy puntual y sencilla su participación. Gracias a INAFED y UNESCO por su excelente trabajo de colaboración. Nos comenta también José Pablo Montemayor: excelentes ponencias de primera. Hay que replicarlo en todos los estados. Felicidades, INAFED, por este gran trabajo que hacen y felicita a todos los ponentes. Ahora sí, si me lo permiten, damos el uso de la voz al maestro Miguel Gaspar, vocal ejecutivo de Sedemun Sonora. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, Gis. Mi querido Rafael, es como siempre excelente evento, como los otros que han organizado. Y que mantienen definitivamente un escenario activo, y a pesar de esta situación de la pandemia que nos está afectando a todos, y sobre todo porque tratan en algo en lo que estoy totalmente convencido, que es en el ámbito municipal. Es decir, en la medida que tengamos municipios fuertes, tendremos estados fuertes, tendremos un país fuerte. Y muy trascendente las participaciones tanto de Berenice como de Frederick y como las que generalmente ha hecho Javier, ¿sí?, con estos temas tan importantes. Yo, como economista, voy a irme directamente a una hipótesis, ¿sí? La hipótesis es que de pronto nos encontramos con ciudades que no crecen. Algo pasó y no hay crecimiento en las ciudades. No hay migración,
¿sí? El crecimiento es el natural con base en los nacimientos. Y imagínense, las ciudades de ustedes, amigos funcionarios y presidentes municipales, que sus ciudades no crecen. ¿Sí? ¿Qué pasaría entonces sin ese crecimiento de las ciudades? Y si sigue la actividad. Obviamente, los recursos alcanzarán. Obviamente, ustedes pavimentarán todas las calles, ¿sí? Van a introducir el agua potable en todas las casas, en todas las colonias, construirán y renovarán las viviendas de las personas y seguirán teniendo más recursos. Imagínense, es una situación hipotética de que sigue sin llegar gente, que hay una prohibición expresa de que se instalen más industrias y más empresas en esas ciudades, y de pronto van a tener recursos suficientes porque van a cubrir los servicios básicos, las personas tendrán mayor calidad de vida, habrá una, digamos, una política incluyente en ejercicio, y ¿qué van a hacer con ese dinero? Dentro de 10 años, pues construirán más teatros, más plazas, más universidades, más centros de investigación, y la calidad de vida de los habitantes de esa ciudad que no crece, y pues va a ser extraordinaria. Creo que ese es el aspecto fundamental. Frente a toda esta política, me quedo Rafa, Berenice, Frederick y Javier, el problema sigue siendo el crecimiento extraordinario de las ciudades, no solamente en el país, pero sí en el caso de nuestro país, donde hay una promoción y hay una convicción, inclusive un orgullo, porque la ciudad cada vez es más grande, pero al ser más grande, ¿sí? Los retos son mayores definitivamente. ¿Sí? ¿Qué, frente a esto, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo yo comentar? Bueno, busquemos alternativas, busquemos ciudades alternativas. Yo estoy en Sonora y de pronto estamos creciendo. Hermosillo es extraordinario el crecimiento que tiene, pero el agua en Sonora está en el sur. ¿Sí? Digamos que está de Guaymas, de Ciudad Obregón a Navojoa, etc. En ese sentido, ¿sí? Yo creo que la promoción, ¿sí? Para el crecimiento de las ciudades, de las nuevas empresas, tendría que ser al sur. Esa me parece la lógica a mí en este aspecto. Bueno, dejo la hipótesis. Creo que frente a la realidad en la que estamos, se está actuando con mucha eficiencia, con mucha visión, no solamente de futuro, sino de presente, Miguel, de presente, porque estamos viendo lo que SEDATU está haciendo actualmente, la Agenda 2030, que creo que es importantísimo que sigamos promoviéndola, pero con más energía, me queda Berenice, ¿eh? Es importante, sobre todo en el ámbito municipal. Creo que ahí todavía no veo la permeabilidad para que la Agenda 2030 ya se instale específicamente en el caso de los ayuntamientos. Se va a dar una oportunidad bastante interesante con el cambio de autoridades de 1000 y tantos municipios, ¿sí? El próximo año, y creo que ahí se puede dar un impulso extraordinario. Y aprovechar pues también todos los programas de la UNESCO para ello. Qué bueno, mi querido Rafael, que tienes la capacidad y la convocatoria para esto. Excelente mensaje de mi admirada amiga, la secretaria de Gobernación, ¿sí? La magistrada Olga Sánchez, la ministra Olga Sánchez, que tiene esa sensibilidad, ¿sí? Para estar presente y tener esa comunicación con todas las personalidades que hoy nos acompañan. Yo les agradezco mucho, los invito, ¿sí? A seguir promoviendo este tipo de foros, que es hacer cosas aún en el marco de la pandemia, es avanzar, ¿sí? En esto que es importante para nuestro país, que necesita tanto de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Alinafer. Sí, que estén ustedes muy bien. Buenas tardes. Muchísimas gracias al maestro Miguel Pilo Gaspar. Independientemente del inmenso aprecio y admiración que tenemos para Pilo, es un servidor público excepcional, de vocación, expresidente municipal reconocido en su estado, Sonora, y vocal del Centro Municipal para todos los municipios de Sonora, dedicado. De verdad, Pilo, muchas gracias por tus comentarios. Quisiera pedirle ya sea a Frederick, a Berenice o a Javier si le comentan algo a Pilo, quizás Javi, si nos ayudas con ello, y haríamos una última intervención, Gis, para cerrar el foro. Gran visión, Pilo.
Claro que sí, Rafa, no, sin duda hay varios elementos ahí que se tienen que considerar. Digo, uno es el trabajo también de formación que estamos llevando a cabo con ustedes, con INAFED, para que esta visión finalmente poco a poco se vaya, digamos, compartiendo, ¿no? Que sea un ideal de cómo desarrollar políticas que permitan realmente atender las brechas, las desigualdades, las violencias que muchas veces se viven en nuestras ciudades, y yo creo que vamos en buen camino por eso, ¿no? Porque desde un inicio encontramos ese espacio de diálogo muy sincero, muy fraterno, de que tenemos que ayudarnos, de que tenemos que sumar esfuerzos para llegar a concretar esa visión, y sin duda toda esta discusión es relevante para sentar las bases, ¿no? De esas políticas, de esas propuestas, de esas ideas que tienen que irse madurando algunas de ellas, pero finalmente aquí estamos poniendo ese granito, y muy contentos de generar esta discusión sobre los temas. La verdad es que apreciamos mucho el tiempo por participar, por realmente decir dónde estuvieron los puntos, digamos, más críticos, dónde hacemos ese vínculo con las agendas internacionales, dónde nos encontramos en ese espacio de diálogo con las autoridades locales, y cómo ir, digamos, haciendo y encaminando todo esto hacia una implementación del derecho a la ciudad. Muchas gracias, Javier. Un comentario rapidísimo de su servidor. Creo que el país va a seguir siendo urbano, somos esencialmente urbanos, pero esta grave pandemia que estamos venciendo y vamos a vencer y no vamos a dejarnos vencer, pero que es muy grave, va a provocar una reconfiguración, y creo que puede ir por donde dice Pilo, otras ciudades, poco a poco, paulatinamente. No lo digo por feeling, lo digo por lo que uno lee todos los días, pero es un comentario, Gis. Un último comentario, por favor, y cerramos. Y gracias a nuestros tres grandes ponentes, gracias a todas y todos ustedes que están brindando lo más importante, su tiempo. Muchas gracias. Claro que sí, coordinador. Y ya para cerrar nuestra sesión, antes de dar el uso de la voz al licenciado Rafael Castillo del INVEDEM, si me permiten dar lectura a otros dos de los tantos comentarios que nos han dejado, muchas gracias, en nuestro chat. Nos comenta, por ejemplo, la licenciada Cecilia Valeriano Rojas, un tema de gran relevancia. Gracias y felicitaciones a todos los ponentes por los conocimientos compartidos. Nos comenta también Adolfo López Rodríguez, las áreas urbanas son los hilos que conectan todos los ODS y más de la mitad de sus metas. Ahora, si me lo permiten, damos el uso de la voz al licenciado Rafael Castillo. Adelante, por favor. Gracias. Agradecer sinceramente a nuestro amigo y a quien desde Veracruz reconocemos como el líder del municipalismo en el país, mi amigo Rafa Cortés, por esta oportunidad que nos da de esta sinergia con diversas instituciones de corte federal, de este gobierno de la Cuarta Transformación, que nos obliga a reconocer que se está trabajando y que se está trabajando por el camino correcto. Al ver en las noticias diarias de que la institución que hoy viene y nos capacita y nos da los elementos sustanciales para el devenir de los municipios y su fortalecimiento municipal, en otras épocas y en otros gobiernos se prestaba para cuestiones maestras dentro del marco de la ilegalidad, nos dice que vamos bien en el camino correcto y con el guía adecuado, tanto en el ámbito federal como lo es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero, y en el ámbito del municipalismo, Rafa Cortés. Agradezco sinceramente esta oportunidad y decirles que en Veracruz tenemos un gran gobernador, como ustedes saben, uno de los gobernadores que ha sido catalogados en el ámbito nacional como el más honesto, y que en esa honestidad nos ha permitido a nosotros trabajar de manera daltónica con los 212 municipios que cohabitan en el estado de Veracruz, con esas ciudades y con esos núcleos metropolitanos que tenemos, que están creciendo y que están tomando su derecho y que están potencializando al ciudadano como elemento circunstancial para el desarrollo del mismo. En ese sentido, quiero agradecerte, Rafa, quiero agradecerle a todos los participantes, a mi amigo y colega, porque estudiamos en la misma universidad, Miguel Gaspar, en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Economía de este gran estado que es Veracruz. Estuvo por acá don Miguel, y agradecerle a todo el personal de SEDATU y a todo el personal de Gobernación por este acompañamiento que ha dado, no tan solo a los municipios en Veracruz que
suman 212, sino a todos los municipios del país. Y decirles que por instrucción del gobernador constitucional del Estado y del secretario de Gobierno, el ingeniero Eric Cisneros Burgos, estamos trabajando en el empoderamiento no tan solo de las ciudades, sino de los 212 municipios del Estado de Veracruz. Ciertamente aquí atrás tenemos lo que es el galardón Venustiano Carranza que estamos instaurando a las buenas prácticas públicas municipales, tanto en el ámbito 2019 como en la versión 2020, y que de 150 proyectos que nos mandaron, ya tenemos 19 que vamos a entregar próximamente. Es una estatuilla de Venustiano Carranza, un gran mexicano, que va a ir con una placa y que va a entregar al gobernador constitucional del Estado aquellas buenas prácticas municipales que han sido reconocidas en el ámbito de buenos programas y de buenas políticas públicas. Y en el ámbito del desarrollo urbano, pues estamos trabajando también en la hechura próximamente de los planes municipales de desarrollo urbano. Esperamos ahí que don Javier Garduño nos acompañe en el sentido de que hagamos una sinergia de manera permanente, claro, con el respaldo, con el permiso y con la venia de Rafa Cortés, para que los 212 municipios de Veracruz se vean muy favorecidos con esta sinergia y con esta mística de trabajo que le ha dado Rafael Cortés al instituto desde su llegada. Agradezco sinceramente a todos y agradezco esta oportunidad que me brindas, Rafa, y mi amistad, mi afecto y mi cercanía y mi lealtad y mi alianza a esta nueva etapa del municipalismo que vive México y que enarbolamos en Veracruz. Gracias, en verdad. Muchísimas gracias al maestro Rafael Castillo. Igualmente, independientemente de la gran amistad que tenemos, fue la primera persona que tuvo la gentileza de irnos a visitar hace 2 años a la oficina, y después fuimos Ernesto Rodríguez, Armando y un servidor a un evento inolvidable con 191 de los 212 municipios, y desde ahí cada semana trabajamos sin deber Minafed. Gracias, tocayo. Gracias de verdad. Y sobre todo gracias a Frederic Bacherón, a Bernice Gervasia, a Javier Garduño y a todas y todos ustedes. Cuídense mucho, nos vemos pronto y siguen 9 diálogos para trabajar mucho. Gracias.